vamos a revisar los ejercicios del repaso, ya que la mayoría salió mal. En esta visualización se ordenan al azar, quizá no es el orden en el que les parece, pero vamos a revisarlas todas. Una de las preguntas era transformar la siguiente ecuación ordinaria a la forma general. Espero que recuerden cuál es la forma general. Lo que debían hacer primero es desarrollar este binomio al cuadrado con una de las fórmulas que se vieron alguna vez en clase. Tenían que realizar esta multiplicación también del menos 12 con estos dos términos de acá, ¿sí? Y de ahí despejar esto del lado derecho, pasarlo al lado izquierdo, y eso era todo. Entonces déjenme ver cómo va a quedar. Ok, la ecuación en la forma ordinaria es x menos 4 al cuadrado igual a menos 12 por y menos 3. Lo primero que había que hacer era resolver este binomio al cuadrado de la izquierda, y eso queda aplicando una de las fórmulas, que en este caso tenían que aplicar la fórmula de a menos b al cuadrado igual a al cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado. Aplicando esa fórmula aquí, el resultado es x al cuadrado menos 8x más 16, y multiplicando el término que está a la derecha, el miembro de la derecha, es menos 12 por y eso es menos 12y, y menos 12 por menos 3, como es menos por menos, queda más, y 12 por 3 es 36. Y ahora lo que hay que hacer es mover este término a la izquierda del signo de igual. Entonces esto queda x al cuadrado menos 8x más 16. Este término está restando, va a pasar sumando. Entonces queda como más 12y. Y este término está sumando, entonces va a pasar restando. Menos 36. Y como quité estos dos términos y los pasé sumando y restando, de ese lado pues va a quedar un 0. Entonces, esta es una de las opciones. Pueden escribir tal cual esta expresión y les va a marcar correcto. O pueden hacer la simplificación. La simplificación es hacer las operaciones que haya que hacer. Por ejemplo, aquí este término con este término son términos semejantes. Se puede simplificar. Y eso queda como x al cuadrado menos 8x más 12y. Y cuando hacen menos 36 más 16, es una resta, ya que tienen signos contrarios. Y como el número mayor tiene signo negativo, pues entonces el resultado va a quedar negativo. Y 36 menos 16 es igual a 20. Entonces el resultado es menos 20, y del lado derecho simplemente queda un 0. ¿Ok? Y ese sería el resultado que hay que escribir en el recuadro de respuesta. Y entonces eso hay que escribir aquí. Primero escribimos el término x cuadrada. No es necesario que se escriba primero, pero solo por llevar un orden escribimos x. Recuerden que para escribir el cuadrado es con esta elección. Dan clic aquí. Después escriben el cuadrado. Se salen de ahí con la tecla direccional derecha de la computadora. Y siguen escribiendo. Y era x cuadrado más 8x más 2, menos 8x, perdón, más 12y menos 20 igual con 0. Y eso es todo. Le damos siguiente página. La siguiente pregunta es: escribe la coordenada del vértice de la parábola, y aquí está escrita la ecuación de la parábola.
Y aquí les dice que escriban el resultado como aquí, así. V y entre paréntesis las coordenadas del vértice. ¿Ok? Y si recuerdan, las coordenadas del vértice en general, lo voy a escribir por aquí arriba, son h, k, donde h es el número que está con la x y k es el número que está con la y. Entonces aquí pueden ver fácilmente quién va a ser h y acá quién va a ser k. ¿Ok? Y va a ser siempre con los signos contrarios que aparezcan ahí. Aquí tengo un -4, entonces quiere decir que h es igual a 4 positivo. Y aquí tengo un y -2. -2 quiere decir que va a ser 2 positivo. Entonces el vértice simplemente va a ser BH4,2. Y ese es el resultado que hay que escribir acá en el recuadro de respuesta. Entonces eso escribo, V con mayúscula, abro paréntesis y luego 4,2. Y eso era todo. ¿Ok? Y le doy en siguiente página para pasar a la siguiente pregunta. Ahora es igual una de las partes de la parábola, dice el eje focal es la recta que contiene el foco y es perpendicular a la directriz. Ya vimos que sí, efectivamente, eso es el eje focal. Por acá, aquí está, les dije que esto era el eje focal, o si no, aquí. Voy a ver fácilmente en una de estas, cualquiera de estas imágenes. Vamos a poner esta, aquí. Esta línea que coincide con el eje Y es el eje focal, ya que parte en dos a la parábola y pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Entonces esta afirmación es correcta, es verdadero. Vamos a la siguiente página. El vértice es el punto donde la parábola corta a su eje focal. Aquí está el vértice y es el punto donde corta el eje focal, entonces también es cierto. Eso es verdadero. La siguiente página. Y ahora dice el lado recto. Es el segmento de recta perpendicular al eje focal que contiene al foco y corta a dos puntos en la parábola. Y aquí tenemos línea recta que se llama lado recto. Lo vimos acá. Aquí está, lado recto. Y si corta en dos puntos a la parábola, aquí uno y acá otro. Y si contiene al foco y es perpendicular al eje focal. Entonces también es una afirmación correcta. Esto es verdadero. Vamos a la siguiente página. Ahora dice transforma la siguiente ecuación ordinaria de la forma general. Es lo mismo que hace rato, solo ocupando una de las últimas fórmulas que usamos, que era algo de esta forma, ocupando ax menos b al cuadrado, ocupando una de esas fórmulas. Y hay que hacer lo mismo, desarrollar ese binomio con la fórmula a al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 multiplicado por a, multiplicado por b, multiplicado por x, y luego más b al cuadrado. ¿Sí? Tienen que usar esa fórmula para desarrollar ese binomio al cuadrado y después hacer el despeje. Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces veamos, la ecuación que tenemos es 3x menos 7 al cuadrado igual a 9 por y menos 2. ¿Ok? Cuando desarrollamos este cuadrado con la fórmula que acabo de escribir, es 9x al cuadrado menos 42x
Ese 42 sale de hacer la multiplicación del 2a por b, que en este caso es 2 por a que vale 3 y por b que vale 7. Entonces es 2 por 3, 6, por 7, 42. Y es ahí de donde salió. Ok. Entonces el siguiente término es más 49, ya que es 7 al cuadrado. Y del lado derecho sale un 9 por y es 9y. 9 por menos 2 es menos 18. Entonces ya lo que queda es pasar estos dos términos del lado izquierdo. Entonces escribo 9x al cuadrado menos 42x más 49. Este término tiene signo positivo a la izquierda, quiere decir que está sumando, entonces va a pasar restando. Y este tiene signo negativo, quiere decir que está restando y va a pasar sumando. Y del lado derecho queda un 0. ¿Okay? Y de nuevo pueden escribir esta expresión en el recuadro de respuestas y se les va a marcar bien. O pueden hacer la simplificación de estos dos términos. Como tienen signos iguales, quiere decir que es una suma. Entonces queda 9x cuadrado menos 42x menos 9y y 49 más 18. ¿Cuánto es? Me parece que es 67, entonces escribo 67 igual con 0. ¿Sí, no? Tengo 40 más 10, 50, 59 más 8, 67. Sí. Entonces eso hay que escribirlo en el recuadro de respuestas. Entonces de nuevo escribimos la expresión 9x al cuadrado. 9x al cuadrado menos 42x menos 9y más 67 igual con 0. Ok. Entonces le damos siguiente página para seguir con el siguiente ejercicio. Dice el foco es un punto que se encuentra situado sobre el eje focal y la distancia que se encuentra del vértice al foco es la misma que el vértice a la directriz. Vamos a ver si es cierto. Aquí está el foco. Se encuentra sobre el eje focal, ¿sí? ¿Qué más dice? Y la distancia que se encuentra el vértice al foco es la misma que el vértice a la directriz. Aquí está el vértice al foco y vértice a directriz, y esta es la misma. Y vimos que se llama P, acá en la otra imagen. No era esa, acá. Aquí es la misma distancia, que se llama P, que es la distancia focal. Por lo tanto, esa afirmación es correcta o es verdadera. La siguiente es transformar la siguiente ecuación general a la ecuación ordinaria, que es el proceso inverso. Quizá esto es un poco más, digo, es muy fácil también, pero quizás se les haga un poco más tardado. Entonces este tema lo vamos a eliminar del examen. Ok. Lo que hay que hacer en este caso es hacer la simplificación. Voy a hacerlo de manera rápida aquí. Es dejar ver quién es el término cuadrático, en este caso es x. Entonces dejo todos los términos que tienen x al cuadrado y lineal, más 4x, y todo lo que no sea x, ese menos 16y y ese más 20, lo paso del otro lado, y pasa como positivo 16y, y este pasa negativo, listo. Y ahora lo que se hace es ver este número, está junto con la x lineal, y lo sumo y lo resto de la siguiente manera. Más 4 dividido entre 2, ese número siempre, y al cuadrado. Y del otro lado también lo sumo, pues queda 16y menos 20 más 4 entre 2 al cuadrado. ¿Ok? Y por último escribo paréntesis con la letra, y el signo aquí les había dicho que tenía que ser igual. Este signo aquí debe ser igual.
Entonces, más es el signo del término lineal. Y aquí va a ir el número que tenemos aquí entre los paréntesis, que es 4 entre 2. Y 4 entre 2 es igual a 2. Y eso va elevado al cuadrado. Y eso es igual a 16y menos 20 más, y aquí si hago toda esta operación, sería 4 entre 2 es igual a 2, y 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Y por último hago nada más esta simplificación de los dos números. Sería x más 2 al cuadrado igual a 16y. Y como tienen signos contrarios, quiere decir que es una resta. Y el número mayor es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Y eso da 16. Entonces esa es la expresión que hay que escribir acá en el recuadro de respuestas. Entre paréntesis, x más 2, fuera del paréntesis al cuadrado, y eso es igual a 16y menos 16. O si quieren factorizar, se podría factorizar un 16, ya que los dos tienen al 16, entonces quedaría como 16 por y menos 1. Cualquiera de las dos formas que ustedes escriban, esta que estoy poniendo aquí en el recuadro, o la que aparece acá al final. Cualquiera de estas dos y es correcto. ¿Ok? Entonces damos continuar y pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente dice, ¿con qué letra se identifica el vértice de la parábola en la imagen? ¿Ok? Aquí muchos se confundieron y escribieron la letra V, pero aquí si se dan cuenta, la parábola es esto que tenemos en azul cielo, y este no es el vértice, sino el foco. El vértice de la parábola es el punto donde está más curvado, por así decirlo, la parábola, que es este de acá y que es la letra P. Entonces, esa es la respuesta. Damos siguiente página. Luego dice, ¿cuál es la expresión de la parábola de tipo horizontal? ¿Ok? Recordar que hay parábolas horizontales y verticales. Y tenemos dos casos. Una cuando la y es la que está al cuadrado y otra cuando la x está al cuadrado. ¿Ok? La forma usual es y igual a x al cuadrado. No sé si recuerdan esto. Y cuando tenemos la x al cuadrado, quiere decir que es una parábola vertical. Y cuando la otra letra está al cuadrado, en este caso la y, quiere decir que es horizontal. ¿Sí? Entonces está preguntando por la horizontal, quiere decir que va a ser la de y al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí vemos la primera tiene y al cuadrado, la segunda es x, la tercera es x, la cuarta es x, entonces la única opción puede ser la primera. Entonces eso es lo que marcamos. Veamos, seleccionamos el primero y damos siguiente página. Luego dice, la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que sus distancias a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz son iguales. Eso es simplemente la definición de una parábola. Si no la recuerdan, basta con que lo busquen en internet o en su libro, también aparece en el tema de la parábola. Y esto es una afirmación cierta, esto es verdadero. Y para terminar dice, ¿cuál es la expresión de la parábola de tipo vertical? Acabamos de mencionar que es cuando tenemos la x al cuadrado. ¿Ok? Pero en este caso tenemos tres opciones. Tenemos la A, bueno, en esta visualización, la A, el inciso C o el D. Pero solo una de ellas es correcta. Y la forma correcta de escribir una ecuación de la parábola es escribiendo
la letra lineal sola, y, en este caso, igual a la otra letra al cuadrado y acompañada con el término 4p. Y esa es la expresión correcta de una parábola de tipo vertical. ¿Sí? Y esa opción la tienen acá en el inciso C. Aquí está y igual a 4px al cuadrado. ¿Sí? Esta es la opción. Esta no puede ser porque si lo despejan estaría mal despejado. Y la primera tampoco es porque para empezar es un 4, no un 2 y también está mal despejado. Ok, entonces selecciono el inciso correcto que es inciso C, inciso C y se terminó el intento. Ok, y eso era todo el repaso de este examen. En este caso recuerden que vamos a quitar el tema de pasar de la ecuación general a la ordinaria y eso sería todo. Si tienen dudas, pregunten cualquier duda de algún tema. Espero que no sean dudas algebraicas, eso ya es por su cuenta. Desarrollar el álgebra, las cuentas y suerte para el examen.